Si eres un gran admirador de los videojuegos y de su música, y si te gustaría saber quiénes son sus compositores y saber cómo piensan cuando hacen los temas musicales de tus videojuegos favoritos, o simplemente quieres disfrutar de una buena selección de temas de videojuegos, entonces te invito a que escuches el podcast Del Beat a la Orquesta. Un podcast en el que podrás escuchar los temas de videojuegos que han trascendido y que se han vuelto famosos a través del tiempo, y de cómo las grandes orquestas de Japón y del mundo han interpretado majestuosamente los temas de los videojuegos clásicos y modernos. Además, te recomendaremos nuevos artistas y grupos para que amplíes tu conocimiento sobre este género y disfrutes las nuevas corrientes musicales que giran en torno a la música de los videojuegos. No te pierdas este podcast que cada semana te traerá 30 minutos de la mejor música de videojuegos. Del beat a la orquesta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera edición de lo que es el podcast del Beat a la Orquesta. Bueno, pues ahora sí, ya entrando un poquito a la temática, la semana pasada habíamos puesto lo que es un promocional de prueba acerca de lo que va a ser este nuevo podcast, y pues vamos a entrar de lleno a lo que es la temática de este podcast, no sin antes pues felicitar a ya casi esta fiestas patrias que estamos teniendo aquí en México. Por eso decidí empezar con este tema en 8 bit de Mi Ciudad, de la compositora Guadalupe Trigo, pues para celebrar, ¿no?, que ya estamos cerca a un aniversario más de la independencia de nuestro país, y pues de cierta manera también a echar ánimos para lo que viene, ¿no?, ya que viene una etapa yo creo que todavía más difícil para nuestro país, pero pues hay que echarle ánimo. Y pues vamos a entrar ahora sí de lleno a lo que es la temática del podcast de Beat a la Orquesta. En la emisión pasada pues les había comentado acerca de la finalidad de este podcast. Tenía analizar un poquito lo que es la música de videojuegos, su adaptación a la orquesta en los casos que se ha llevado, y también pues hablar un poquito acerca de los autores. Yo no voy a decirles que este es el primer podcast de música de videojuegos, no les voy a decir que es el mejor podcast de música de videojuegos, porque pues yo creo que ya hay muchos podcast, pero por lo menos sí que abordará un poquito en cuanto al perfil de los músicos, que son una parte muy importante, y sobre todo rescatar esa cultura de la musicalización de videojuegos orquestal que en Japón se está llevando ya desde hace 20 años. Entonces el objetivo de este podcast del Beat a la Orquesta es guiar un poquito a los escuchas del podcast a romper ese paradigma de cuándo se inventó la música de los videojuegos, cuándo se adaptó a la orquesta, que es ciertamente un tema que no se ha tocado en otros programas. Tal vez es un poquito complejo hablar también de este tema si no lo relacionamos con vivir la experiencia del juego, pero el perfil que le vamos a dar en este podcast es viéndolo desde el lado del compositor. El lado del compositor, qué es lo que pensó, qué es lo que se imaginó cuando escribió las notas en la pauta para componer los temas de videojuegos que a la fecha siguen siendo muy muy bien apreciados. Y sobre todo vamos a compartir un poquito de las vivencias que los japoneses específicamente tienen actualmente respecto al culto de la música del videojuego. El año pasado tuve la oportunidad de vivir una experiencia muy agradable respecto a este tema y asistir a un concierto que toma esta parte de preservar la música de los videojuegos, sobre todo la de sus inicios. Y bueno, pues ampliando un poquito el espectro del escucha y de que no solamente abarque a lo que sería un público gamer, como le llamamos, ¿no?, sino también llamar a un público que es ajeno al tema, o bien a los futuros compositores que se interesen por esta rama del arte de crear los videojuegos y sepan cómo se compone y sepan cuál es su background que hay ya de la historia de la musicalización de videojuegos. Gracias
gracias a la Fundación Musical Yamaha he tenido la oportunidad de realizar bastante investigación respecto a este tema y pues que ahora me gustaría compartirlo con ustedes en este podcast. Y no me queda más que también decirles que la forma de contacto para estar con su servidor, Anuar Sánchez, es a través de el correo electrónico bitorquesta@gmail.com. bitorquesta@gmail.com. Allí pues me pueden mandar sus dudas, sus comentarios, algún tema que quieran escuchar o algún tema del que quieran que hable. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar un poquito hablando de los orígenes de los videojuegos, de la musicalización de videojuegos. De los orígenes de videojuegos también podemos hablar mucho. Yo creo que es un tema también un poquito difícil de tratar, ya que no se ha definido una pauta exacta en dónde es donde se crea un videojuego y en dónde se empieza a comercializar. Con la música pasa lo mismo. Autores como Tommy Tallarico, que ahora encabeza lo que es la agrupación Video Games Live, comenta, ¿no?, en sus libros o en sus escritos que para él la música de videojuegos comenzó desde el plic-ploc del Pong. Ciertamente puede ser algo muy válido, aunque si nos apegamos a la regla formal de lo que es la música, nos encontramos con varios paradigmas, ¿no? En primera, no es un sonido que tenga una estructura melódica, y en segunda, pues son secuencias o loops, que dado a la tecnología pues limitaba mucho esta parte del desarrollo de los videojuegos, la musicalización. Entonces nos vamos a ir un poquito a los años de 1984-1983, en donde surge lo que es la Famicom. La Famicom, pues todos la conocemos como la Nintendo o la NES. Es la primer consola de videojuegos que tiene una capacidad muy grande en cuanto a reproducir un videojuego y a reproducir la banda sonora. De hecho, pues es el primer, casi es el primer videojuego que se le atribuye la primera banda sonora completa, no por partes, ya que ahorita les voy a explicar un poquito más a fondo por qué. En la Famicom o en la salida de la NES se empieza a expresar más lo que es la cultura de la musicalización de videojuegos. Sin embargo, tiempo atrás, en el desarrollo de lo que son las máquinas arcades o las máquinas de galería, estas máquinas pues tienen una capacidad más grande para poder ¿cómo decirles? Para poder reproducir varias etapas de lo que compone un videojuego, en este caso en la musicalización. En principios de los 80s, a finales de los 70s, hay una explosión de arcades o de máquinas de galerías que permiten, dada la construcción de su hardware, permiten una gran capacidad de incorporar tanto mejores gráficos como mejor musicalización. Entonces vamos a empezar por esta etapa. A continuación vamos a escuchar un tema de la compositora Osawa Junko. Esta compositora pues es pionera de la composición de, digamos, bandas sonoras de videojuegos, que en 1984 edita varios temas que son producidos por otro compositor y músico y productor que se llama Harumi Hosono. Aquí es donde entraríamos un poquito en esa disyuntiva, ¿no? ¿Cuándo se hace originalmente la música de videojuegos? Harumi Hosono pertenece a una agrupación japonesa que se llama Yellow Magic Orchestra, en donde también Ryuichi Sakamoto es parte de ella, y en el año de 1978 producen un álbum que se llama Yellow Magic Orchestra Computer Game Theme for the Circus. Este álbum contiene música inspirada en los videojuegos, más no musicaliza videojuegos. Sin embargo, aquí vemos otra parte que es muy importante, ¿no? ¿En qué punto se produce la banda sonora de un videojuego y en qué punto los artistas se fijan en los videojuegos para componer música? Pero bueno, vamos a dejarlos con este tema que se llama The Tower of Draga, de la compositora Osawa Junko, y vamos a regresar después de que escuchemos una parte orquestada de este mismo tema, pero de la reedición de este videojuego. Entonces los dejo con este tema que se llama The Tower of Draga.
Del beat a la orquesta. Del beat a la orquesta. Bueno, y lo que acabamos de escuchar en sus dos versiones, la primera versión lo que es corresponde a la versión original en 8 bit por Osawa Junko del año de 1985, correspondiente al álbum de Video Game a la Mode de Namcot. En aquel tiempo se hacía llamar Namcot la marca Namco. Entonces esta marca originalmente produce lo que es considerado el primer soundtrack de música de videojuegos, junto con Harumi Hosono. Como les comentaba antes del corte, ellos producen lo que es el primer álbum de videojuegos considerado comercialmente, que se llama Video Game Music, y el cual contiene pues esa secuenciación de sonidos correspondientes a los arcades de aquella época, por ejemplo de videojuegos como Shibius, que también la compositora es Osawa Junko, Pole Position, Mappy, Little Rabble y varios soundtracks secuenciados, haciendo ya lo que correspondería a una estructura musical
para poder apreciarse como música de videojuegos. En general, escuchamos dos pequeñas partes de esta primera versión en 8 bit que corresponden a las secuencias que se escuchaban en el videojuego, solamente se acomodaron y eso hicieron como que la estructura de lo que es la melodía. Y después escuchamos un tema arreglado, lo que es el tema para el videojuego de Nightmare of Druaga. El compositor, o más bien el arreglista, es un japonés que se llama Yano Masashi, y pues es un prácticamente compositor joven. Él nace en 1976 en Sapporo, Japón, y pues se dedica a hacer el rearreglo para esta reedición del videojuego de Tower of Druaga en el año de 2004, perdón. Él también se dedica a otra serie de videojuegos, de los cuales pues destacaría tal vez, déjenme ver, yo creo que de los más destacados que podemos encontrar también música de él es Power Dolls, la primera versión, y también algunos arreglos para lo que son los videojuegos de Dance Dance Revolution, y también una serie que se llama Technitrix. Son remixes para videojuegos con Rhythmic. Y bueno, pues aquí el tiempo es corto, así es que tenemos que apurarnos a hablar un poquito de lo que es esta primera parte de la temática de videojuegos. Ya cubrimos esta primera etapa, hablamos un poquito acerca de los orígenes, también hay un poquito extendernos en cuanto al propósito de musicalizar los videojuegos. Musicalizar un videojuego en esta primera etapa no tiene un mayor significado más que llenar esa parte hueca, ¿no? Que no tiene un atractivo muy grande. Sin embargo, en videojuegos como Space Invaders se empieza a relacionar un poquito la emoción del videojuego con la rítmica musical, tal cual es el ejemplo de que si ustedes juegan el Space Invaders, conforme van avanzando, la música del videojuego también va acelerándose, ¿no? Haciendo un efecto, una emoción dentro del jugador. Esto yo creo que fue el origen de algo muy importante dentro de la musicalización de videojuegos, y que de aquí partió ya al apreciamiento de lo que es la composición musical. En este segundo tema vamos a entrar un poquito a lo que es de lleno a lo que viví en Japón el año pasado en los festivales de música de videojuegos a los que pude asistir. El principal es un evento que se llama Press Start, el cual ya lleva 7 años haciéndose. Press Start es como que la secuela de la musicalización orquestal de videojuegos, que en su primera etapa se llevó a cabo en los años 90, un festival que se hizo llamar los Orchestral Game Music Concerts, los cuales fueron organizados por varios compositores, de los cuales destaca Koichi Sugiyama, del cual ya hablamos en el capítulo anterior, en el episodio de prueba, que intentaron precisamente sacar del contexto la música de videojuegos, sacarla de su contexto como entretenimiento, adaptándola a la orquesta. Creo que este fue el primer paso que se dio como la apreciación de la música de videojuegos fuera de los videojuegos. Y la agrupación 2083, actualmente muy proactiva en Japón, de la cual tengo el gusto de ser miembro, el año pasado pues organizó este concierto como 6 años atrás, que son los Press Start. En sí, la comunidad 2083 se encarga de promover la musicalización de videojuegos, promover la realización de eventos referidos a los videojuegos. 2083 me envía un boletín, el cual pues da la bienvenida respecto a este proyecto. Les voy a hacer lectura un poquito de lo que consta este proyecto y su justificación, la cual me resultó muy interesante. Pido disculpas por la redacción, pero pues está traducido del japonés al español, entonces a veces falla un poquito la redacción. Y el documento dice así: el año 2011 se toma como el año decisivo para la música de los videojuegos. Muchas gracias por aceptar esta invitación a pertenecer a 2083. Mi nombre es Saito Kenji y soy director activo de la agrupación 2083, la cual toma su nombre precisamente de que en el año de 1983 vio la luz el primer
Famicom, o la primer consola de videojuegos japonesa, la cual fue considerada como el inicio de la nueva era de los videojuegos. Y en el año 2083 se cumplirían 100 años de este acontecimiento. El objetivo de nuestra compañía se centra en el deseo de hacer que, así como actualmente la música clásica es parte de la cultura, queremos que la música de videojuegos también sea adoptada por la cultura y por la sociedad en general. Entonces, este es, haciendo un paréntesis, esto es la parte más importante de esta agrupación. También hace mención de lo siguiente. En el año del 2011, que fue en el año que me afilié, hemos organizado alrededor de 50 conciertos de música de videojuego en diversas partes de Japón. Es decir, cada semana se realizan alguno de estos conciertos. El hecho es que esto hace que años atrás esto era imposible. Sin embargo, gracias a la colaboración de muchos amantes de la música de videojuegos, poco a poco se logra nacer eventos profesionales o amateurs de la música de los videojuegos. El cometido de los festivales es obviamente disfrutar que este género musical, pero que a la vez también aporte algo a la cultura. Así también queremos promover lo que sean los conocimientos o los diferentes aspectos que conllevan a componer la música de videojuegos, los derechos de autor y las condiciones de renta y su ubicación como un género musical propio. En general esperamos que estos conciertos que brindemos sean de su gusto y ustedes sean testigos de un momento decisivo para la música para la música de los videojuegos. Atentamente, el equipo redactor de 2083, su director Sato Kenji. Entonces, de una manera muy sorprendente, los japoneses consideran ya la música de videojuegos como una cultura. Nos queda poco tiempo, lamentablemente se nos acaba esta media hora y quiero despedirme con un tema que escuché precisamente en la 7ª edición del concierto Press Start. Este es un medley del videojuego de Persona, tal vez ya es un videojuego más moderno, pero lo que quiero que escuchen de este tema es el arreglo orquestal. Realmente vale mucho la pena escucharlo y también vale mucho la pena disfrutar de las notas que la orquesta del compositor Taiso Takemoto nos va a brindar en este tema. Y pues sin más, por el momento me queda despedirme. Espero que sigan escuchando esta edición de podcast, este primer capítulo denominado como el empiezo, Start. Espero haya sido de su agrado y les recuerdo el correo electrónico donde pueden tener contacto con su servidor, Anuar Sánchez, es bitorquesta@gmail.com. Los dejo con este tema. Lástima que el tiempo no nos permitió más, pero esperen la siguiente edición del podcast de Vida a la Orquesta, en donde abordaremos más temas acerca de la música de videojuegos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Del beat a la orquesta. Del beat a la orquesta.